Muy bien, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Vamos a ver en esta mañana la contienda, y le he llamado aquí a esta escuela dominical el tema de deja la contienda, porque es algo que debemos dejar, debemos de apartarnos. 1 Corintios capítulo 3, 1 al 3, todos juntos estos tres versículos. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Pueden tomar asiento. Pablo dice aquí a los corintios, les dice, ¿saben, hermanos? Y les llama hermanos. ¿Por qué? Porque un hermano es alguien que ya ha recibido a Cristo como su Salvador. La contienda es un pecado, pero el hecho de que un cristiano contienda no quiere decir que pierde su salvación, pero sí lo identifica a ese hermano como un hermano carnal que no ha crecido en Cristo. Y Pablo dice acá a estos hermanos de Corinto, les dice, les tuvo que hablar como a carnales. En otras palabras, no les puedo hablar como espirituales o cosas más altas en cuanto a doctrina, en cuanto a la palabra de Dios, sino les tengo que hablar como a niños chiquitos espirituales. Un niño chiquito espiritual es un niño carnal que todavía no entiende, que anda en pañales. Pero aquí en esta iglesia ya eran cristianos de varios años, pero no estaban creciendo. Versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún, o sea, no carne, no algo más sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Un cristiano, cuando recibe a Cristo en su corazón, ahora comienza un proceso de crecimiento en su vida. No se debe de quedar ahí, tiene que ir avanzando, tiene que ir creciendo. Un bebé no se queda bebé. Un bebé pasan 8, 10 meses o un año, 2 meses, en donde ya empieza a caminar. Entonces un bebé no se queda bebé. Un bebé tiene sus pasos de crecimiento, y también un bebé cristiano tiene sus pasos de crecimiento. El problema es que ya pasan 20 años y aún sigue siendo carnal. Es lo que Dios no quiere. No quiere que siga siendo un carnal. Versículo 3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Entonces los celos es una identificación o una característica de alguien que es carnal. Dice después contiendas. Ahora, celos, ¿por qué? Porque unos decían: no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Cristo, y se encelaban. Pero también había contiendas entre ellos y disensiones, en otras palabras, divisiones. Alguien que divide es carnal. Alguien que pelea es carnal. Alguien que dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, es carnal. Y Dios dice: tú estás andando como hombre que no tiene a Cristo. De tal manera que vamos a ver en esta mañana esta palabra, o palabras, porque hay varias palabras en la Biblia, acerca de la contienda. Un cristiano no debe de andarse peleando con todo mundo. Amén. Un cristiano no debe de buscar esa contienda y división. Un cristiano no debe de ser el que inicia una pelea, una riña. Un cristiano, como dice ahí en Mateo, debe de ser pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Amén. Bienaventurados aquellos que en vez de iniciar
calman la contienda. Entonces, un cristiano carnal es aquel que se la pasa peleando todo el día. Es el que se levanta y lo primero que hace no es estirar sus brazos, sino golpear al que está ahí a un lado. Sale afuera y le grita al vecino de aquel lado, y le grita a la vecina, le grita al perro que va pasando, le grita a la gente. Va de compras y le grita a todo mundo. No pasa un ratito, un momento sin que se la pase peleando. Alguien se le cruza o alguien le acelera más ahí en el carro y dice: ese me está provocando. Y entonces empiezan las carreritas ahí en la calle, choca o se baja y lo golpea. Yo no sé, pero un cristiano no debe de ser así. Un cristiano debe de ser un pacificador, no un carnal. Número uno, la contienda es un atributo carnal, como lo dice acá. Dice: porque aún sois carnales. La contienda, el pelearse, es un atributo de alguien que no ha crecido espiritualmente. Es un atributo carnal. Es alguien que dice: ese hermano se la pasa peleando. Es un hermano carnal. Es un hermano que no ha aprendido a controlarse. Es un hermano que de repente no solamente se enoja, pero empieza a aventar los golpes y empieza a aventar pelea, comienza a pelearse. Hay cosas en este mundo que pueden incitar a alguien a olvidarse de quién es él y que este cuerpo lo controla. ¿Qué estoy tratando de decir? Hace 2-3 semanas mi esposa y yo salimos porque fue nuestro 20 aniversario y había un puente, lo estábamos cruzando caminando y comenzamos a escuchar gritos de personas que se estaban peleando. Una familia como de 5 se estaba peleando con otra familia de 5. Principalmente habían el esposo, creo que la esposa y otros 3-4 niños, y del otro lado creo que era otro esposo, su esposa y otros niños, y estaban gritando. Y cuando pasamos ya iba terminando, ya llegó seguridad, los estaban separando, ya se estaban yendo, pero continuaban gritando. Y había unos que estaban ahí, no había mucha gente, pero había unos que estaban ahí que estaban diciendo lo que hace el alcohol. Y hay cosas que inhiben a alguien, que baja su manera de razonar, de pensar las cosas de este mundo, y que provocan a esa gente pelearse. Y una de esas cosas es el alcohol. Y cuando terminan y llegan a casa todos golpeados, al siguiente día dicen: ¿qué pasó? No, te agarraste con aquel y te lo golpeaste y te golpearon y perdiste. Yo perdí, sí, perdiste. ¿Y qué pasó? El alcohol. Ahora yo sé que un cristiano no debería de tomar, pero cuando no estamos nosotros entregados al Espíritu Santo de Dios, entonces es como si nosotros estuviéramos entregados a otras cosas que me inhiben y me provocan y me llevan a la contienda, porque aún somos carnales. Y Dios dice: deja la contienda. La contienda es un atributo de un cristiano carnal. De tal manera, hermanos, si todos los días te la pasas peleando, eres un carnal y no eres un espiritual. Ahora, si peleas una vez al año porque quieres motivar a tu familia y ya te aburriste de la monotonía, pues quizá. Pero todos los días no es bueno. Es un atributo carnal. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. 1 Timoteo 3 versículo 1. Estamos viendo la contienda, la riña, la pelea. Aquí lo llama de otra palabra. Vamos a ver acá 1 Timoteo 3 versículo 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Y una persona que deja la contienda es alguien que es prudente.
decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, y luego dice, no pendenciero. ¿Qué es un pendenciero? ¿Es un aficionado o es alguien propenso a participar o provocar riñas o peleas? Es un contencioso. Es alguien que le gusta pelearse. Y Dios dice que el que anhela obispado, el pastor, no debe de ser alguien que se la pasa peleando, que se la pasa en riñas. Y no solamente que se la pasa en riñas, porque en ocasiones vamos a quizás quedar dentro de una pelea. Y no digo que no hay que defenderse, pero lo que estoy hablando es alguien que la busca, que sale buscando. Hace años un joven dice: pastor, esta mañana yo salí buscando pelearme y lo logré. ¿Y qué pasó? No, en el camión me empujé con uno y el otro me empujó y finalmente saqué mi coraje. No está bien eso, amén. Si estás enojado con el gato, con el perro, con el perico, no tienes que desquitarte con nadie más, porque eso refleja tu naturaleza carnal. Y alguien que es carnal, Dios dice: mira, no encontramos favor de Dios cuando somos carnales. Número 2, hay que cuidarse de esas personas. Versículo 1 Corintios capítulo 11. Vamos a regresar a 1 Corintios capítulo 11. En el versículo 14 dice: la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Versículo 15: por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Pablo está explicando algunas cosas doctrinales acerca del cabello. La mujer debe de llevar el cabello largo, el hombre debe de llevar el cabello corto. Versículo 16: habiendo dicho todo esto, dice Pablo, con todo eso, si alguno quiere ser ¿qué? Contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. En otras palabras, si tú quieres venir, le dice a Pablo a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto era una iglesia carnal, era una iglesia que no estaba conforme, y dice: habiendo dicho todo esto, hermanos, si tú quieres ser contencioso, dice Pablo, yo no tengo tal costumbre. No hay razón para que vengas y me alegues y te empieces a pelear y que digas: no, es que yo quiero el cabello largo porque quiero parecerme a Ricky Martin y quiero, hay otras iglesias que si los dejan. Yo vi un pastor que traía el cabello largo y esto y aquello. Y Pablo dice: yo no estoy escribiendo esto para alegar o venir aquí a discutir. Estoy escribiendo esto porque es lo que Dios dice. Y cuando Dios me dice que yo haga algo, ¿qué debo yo de hacer? Ser un contencioso y decirle al Señor: pero esto y aquello. Dice Pablo: nosotros no somos como otras iglesias. Nosotros somos la iglesia de Dios, y Dios nos dice esto. Y si no estás contento con eso, pues ni modo. ¿Amén? Dios dice: no seas un contencioso. Y Dios dice: mira, como Pablo está diciendo, no tenemos esas costumbres. Si alguien viene y empieza a alegarte y quererse pelear, respóndele como dice Pablo: mira, no tengo la costumbre de pelearme. Si tienes algún problema, ve y habla con el pastor, ve, ora a Dios, ve, ponte de rodillas, que Dios te hable. Pero no tenemos por qué estar discutir que es que a mí me gusta el alcohol y yo quiero tomar, y como que ahí no tenemos tal costumbre. No, que a mí me gusta bailar, y como de que no tenemos tal costumbre. No, que a mí me gusta quiero dejar a mi mujer, y yo conozco un pastor que se divorció, sigue siendo pastor, y entonces no tenemos tal costumbre. Si no quieres obedecer a Dios, allá tú. Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y va a haber cosas que no nos van a gustar, pero que tenemos que obedecer por fe. Es alguien de cuidarse, alguien que está de contencioso.
Número 3, Dios condena a la contienda. Dios lo condena. Tito capítulo 1, versículo 7. Tito 1:7. Vuelve a hablar acá a los pastores y vamos a ver varias palabras. La palabra contencioso es un individuo que suele contradecir todo lo expresado por el resto de las personas. En este pasaje que acabamos de leer, quiere contradecir todo lo que Dios ha dicho. Dios dice esto, yo no estoy de acuerdo. No es malo no estar de acuerdo. Si hay algo en que yo no estoy de acuerdo, puedo levantar mi mano. Pero una cosa es levantar mi mano y decir, pastor, ¿me puede explicar? Y otra cosa es levantar, ¿cómo se llama? El puño y comenzar a pelear. Y comenzar a agarrarse. Esa es la persona contenciosa. Un contencioso es al que busca la contienda y enfrentamiento con otros en palabra y en acción. Es aquel que no está satisfecho con las pruebas dadas y busca argumentar sin razón. Viene el esposo, le dice algo a la esposa, y la esposa, en vez de decirle, a ver, no te entendí, explícalo, ¿verdad? Levanta el puño y dice, yo quiero agarrarme contigo y pelear. Y el esposo dice, espera, vamos a platicar. No, yo no quiero platicar. El contencioso no quiere platicar. Dice el dicho, hablando se entiende ¿qué? La gente. Hablando se entiende la gente. Y en el matrimonio debemos de no ser contenciosos, porque refleja nuestra carnalidad. Pablo dice, no me quiero juntar contigo si tú eres un contencioso. Dios condena la contienda. Tito 1:7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, de tal manera que Dios condena la contienda. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 23. En la iglesia debemos de buscar no ser contenciosos, no buscar la contienda, no buscar pelearnos. Hace años y nuevamente lo reanudamos, pero hace años tuvimos nuestra FIFA. Y creo que no fue durante la FIFA, pero estábamos jugando aquí en un campo y a uno no le gustó y al otro no le gustó y querían, ¿verdad?, agarrarse del chongo. En la FIFA hasta las malas palabras les salían, groserías, porque no estaban de acuerdo a perder. Le llamamos FIFA, pero tenemos yo creo que recordarles que realmente no es la FIFA, ni la CONCACAF, ni van a ganar un trofeo de oro. El trofeo que ganan cuesta como 400 pesos. Y creo que ya tiramos la mitad de los que nosotros teníamos ahí porque están haciendo basura. La mayor recompensa de nuestro trabajo no va a ser porque ganamos un torneo de fútbol, es porque ganamos las almas y el trabajo que nosotros hacemos aquí en este mundo. Segunda de Timoteo 2:23 dice al 26, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Dice, va a haber cosas necias que no tienen sentido. Insensata es algo que no tiene sentido, y todo eso va a generar contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Y quién se supone que es el siervo del Señor? Un cristiano. Nosotros somos siervos del Señor. No está solamente refiriéndose a es que el pastor o es que el hermano, ese sí. No, todos nosotros no debemos de ser contenciosos, sino que dice la siguiente palabra, amables. Lo contrario de un contencioso es una persona amable. Hay cosas que nos hacen enojar,
pero debemos de recordar de que soy cristiano. Sí. Y a veces puede uno decir, si no fuera yo cristiano ya lo mataría, pero soy cristiano. Y debemos que recordar que somos cristianos. Queremos matar a todo el mundo, pero debemos de recordar que somos cristianos y debemos de ser amables. Debemos de ser amables. ¿Para quiénes? Para el que te cae bien. No, dice acá, dice para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Pero si quizás Dios les conceda, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Vas a hablar con alguien que te va a decir que Dios no existe? Y en vez de agarrarlo a golpes de que sí Dios existe, habla con él con mansedumbre, con paciencia, por si quizá Dios le conceda, dice aquí, que se arrepiente y conozca la verdad. Adoniram Hudson fue un tremendo misionero. Vivió en los años 1800. Para 1815 ya estaba yendo a Burma desde los Estados Unidos como primer misionero a ese lugar, a Burma, ahora lo que es Myanmar, a un ladito de la India. Y después de muchos años, como unos 6, 7 años, solamente había visto 3 convertidos del budismo al cristianismo. Se va él a la capital de Burma porque el rey lo manda a llamar junto con otro cirujano, que en Burma no existían cirujanos que podían quitar cataratas. Este hermano misionero que llegó sí lo sabía hacer. El rey, en otras palabras el presidente del país, se entera y los manda a llamar. Se vengan para acá. Y mientras él está ahí, Adoniram Hudson junto con su esposa, llega la guardia del rey, provocados no por el rey sino por otras cosas, porque ahora Burma está entrando en guerra con Inglaterra, 1824 me parece que es, y están entrando en guerra. Y entonces algunos detectan que una de las personas con las que se llevaba Adoniram tiene un mapa de la ciudad. Y el mapa de la ciudad simplemente les ayudaba para saber, no conocían muy bien de la ciudad y decían, ok, pues vamos a hacer este mapa. Pero los culparon de que eran espías. Y ahora llegan con Adoniram, y Adoniram no se resiste, sino simplemente lo arrestan, le ponen unos cables en sus manos. Él está sangrando de sus manos, de sus pies, lo arrastran, lo golpean. No se comienza a pelear, sino simplemente le está diciendo, Señor, lo que tú tengas preparado para mí. Adoniram era un pacificador. Era alguien que a través de su testimonio quería que las personas en ese país conocieran de Cristo. Era muy difícil. No podían. Burma tenía unas leyes increíbles. Era falta de respeto el apuntar los pies a las personas. Peor si uno lo apuntaba las puntas de los pies a los que se les llamaban viceroys. El viceroy no era un cigarro. El viceroy era alguien encargado de parte del rey para estar en diferentes provincias como gobernador. La esposa de Adoniram se hace muy buena amiga de la provincia de la esposa del gobernador a donde ellos primeramente llegaron.
Y les recomendaron y les dijeron: tienes que tener cuidado con esto y con esto y con esto y con esto y con esto. Y no puedes apuntar tus pies hacia peor a los gobernantes, es falta de respeto. Y él no dijo: pero ¿por qué? Ellos tienen que aprender, ellos tienen que saber que esto no está mal. No, él se tuvo que acatar a todas estas cosas. ¿Por qué? Porque quería que estas personas de Burma conocieran de Cristo. Dios dice: mira, el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino que con mansedumbre corrija a los que se oponen, para que quizás sean salvos. A Proverbios, vamos a irnos rápido porque tengo varios versículos acá. Proverbios 3:30. Marque este versículo, memoríceselo. Proverbios 3:30 dice: no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho ¿qué? Agravio. Si nadie te ha hecho nada, si nadie te ha dicho algo, es que yo supongo. No, tienes que asegurarte. Y aun cuando te asegures, un cristiano no debe de ir por la vecindad peleándose con todo mundo, jalándose la greña con todo mundo. No, un cristiano tiene que ser paciente. Cuando ofendieron a David y vino alguien y le dijo: hombre sanguinario y perverso, el general de David dice: ¿cómo que le está diciendo cosas a usted, rey? Vamos y nos lo vamos a agarrar. Y dice David: no, déjalo. Quizás Dios lo tenía a él para humillarme a mí. Y hay alguien que te va a ofender, hermano. Hay alguien que te va a hacer cosas. Hay alguien que te va a robar, lastimar, mentir, dar la espalda, tantas cosas que hace la gente. No, es que me las debe. Perdónalo y no andes de peleonero. Dice la Biblia: no tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Hay una historia en la Biblia, y ahorita me estoy recordando, pero que es Joás. Joás fue un buen rey, pero viene otro rey, Nacao de Egipto, contra otro rey de Siria, y Joás va y le busca pleito. Y el rey de Egipto, Nacao, le dice: oye, la pelea no es contra ti, es contra otro. No, pero a mí no me importa, yo me quiero agarrar contigo. Como que ya le andaba, quería agarrarse. Al final lo hieren en la guerra y muere. Hay pleitos al cual no eres llamado, y sales y vas y quieres demostrar tu valor, pero ten mucho cuidado, porque a veces vas a salir perdiendo. Proverbios 15:18. Proverbios 15:18. Voy a leer estos versículos y a ver si acabamos a tiempo. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué yo debo de hacer para no ser un contencioso? Hay ciertas cosas que yo creo que podemos hacer. Una, recordar rendirme al Espíritu Santo de Dios cada mañana. Otra, practicarla con la paciencia. Practicar. No es de decir: es que no soy paciente. No, tenemos que practicar la paciencia. Y dice acá: mas el que tarda en airarse. Es que pastor, yo no soy de eso. No, Dios está diciendo: tienes que aprender a controlarte, a ser más paciente. Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Afectamos la vida espiritual de nuestros hijos cuando en nuestro hogar nos la pasamos peleando.
Cuando un hogar todo el mundo se la pasa peleando y el esposo no quiere llegar a casa porque va a haber bronca y la esposa esto y en la cocina, ¿verdad? Hay muchos hoyos, pero son de cuchillos voladores y en la sala hay hoyos porque es de balas que han por todos lados y eso no es bueno. Eso no es bueno porque dice la Biblia, mejor es una casa donde hay puras bolillos secos y en paz que en una casa llena de provisiones, llena de semitas, bueno, esos bolillos secos, perdón, llena de chiles en nogada, exactamente, muchos chiles en nogada, mole, pozole y por todos lados, pero puras contiendas y ya está el refrigerador y la tele que saqué en FAMSA y la cocina que saqué en Electra. Pero ¿quién va a pagar? No, que tu mamá, que tu papá, que tú y que yo y que el perro que se ponga a trabajar y que la vecina y el vecino y un montón de contiendas. ¿Por qué? Porque prefirieron las provisiones, el lujo, las cosas. No es nada mal, no hay nada de malo tener un refri. Pero si yo tengo un refri y va a traer contiendas, mejor no tener refri. Si voy a tener unos chiles en nogada y va a haber contiendas, mejor una semita. Aunque se me caigan los dientes, mejor una semita. Amén. Ok, Proverbios 18, 19. Proverbios 18, 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Alcázar es un castillo fortificado, situado en un lugar estratégico, especialmente amurallado. Ese es un alcázar. Y dice la Biblia que un hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. No entiende razón. Y las contiendas de dos hermanos son como un candado de un castillo. ¿Quién puede abrir un candado de un castillo? Nadie. Alguien me estaba explicando, pastor, yo tengo 7 hermanos, somos 7. Y dice, desde hace 25 años no nos hablamos. 25. Digo, wow, 25, mucho tiempo. ¿Y por qué? Dice, no, es que mi papá nos dejó una herencia. Y esas herencias, ¿verdad? Hermano, deje una herencia pareja. O mejor no deje nada, amén. Y déjeselo al pastor. Así para que sus hijos no se la pasen peleando. Pero el papá se fue entestado, no dejó herencia, de los hermanos se pelearon. Y dice este hermano, pastor, y dice, y mi hermana mayor, ¿y dónde vive su hermana mayor? Vive con mi mamá. ¿Y dónde vive su mamá? A un ladito. Y por 25 años no nos hemos hablado. Dice la Biblia, las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Y eso es algo que a Dios no le gusta. Hermano, deja la contienda, deja de pelearte. Cómprate un saco de box y en las mañanas ponle ahí las palabras diablo y dale duro unos 10, 15 minutos y ya sal a la calle. Amén. Y yo creo que al amor eso te puede ayudar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, dejar la contienda y buscar tu rostro, ser pacientes y pacificadores. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.